Y Ocultura busca precisamente eso, centrarse en esos aspectos culturales que tiene lo oculto. Y la verdad es que hemos encontrado una gran acogida en la ciudad de Zaragoza, gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, que ha sido el gran impulsor de la recuperación de estos encuentros de cultura después del año de parón de la pandemia. Se hicieron 3 encuentros anteriores en la ciudad de León, ahora resucitamos en la ciudad de Zaragoza. Y eso ha sido en buena medida gracias al apoyo que hemos tenido de David Lozano, que es el gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, que nos acompaña en esta mesa y que tiene también unas palabras que transmitirles. Bueno, gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, sumarme claramente a las palabras de Javier en el sentido de que la propuesta de Ocultura permite abordar pues diferentes disciplinas desde un enfoque muy novedoso, ¿no? Entonces, lo primero, agradecer a Javier su implicación desde el primer momento y dar la bienvenida también a nuestros invitados de hoy. Como digo, nosotros desde el Ayuntamiento, desde el área de cultura, es cierto que estamos acostumbrados a programar cultura, pero este enfoque es muy diferente. Además, la propuesta de Javier permite tratarlo a través de diferentes disciplinas, porque hay presencia de cine, de literatura, de cómic, tenemos la exposición, es decir, que encima es, como digo, un planteamiento muy rico. Así que nos ha parecido que la cultura, que por cierto nos interesa mucho siempre acercarla al ciudadano, de todos los perfiles, por eso me ha encantado, ¿no? Que hay presencia científica, hay presencia artística, académica. Es decir, es que es un enfoque donde hay un espacio para todos, ¿no? Entonces yo creo que esto nos permite en Zaragoza ofrecer interesantísimos contenidos con un planteamiento ameno y muy sugerente. Por eso hemos dicho, oye, vamos a apostar y estamos encantadísimos. Así que de verdad que muchas gracias, Javier, y bienvenidos a nuestra ciudad, donde vais a tener un espacio para poder que nos mostréis todo lo que podéis compartir con nosotros. Muchas gracias. Dentro de unos meses se cumplen 75 años de la publicación de la primera noticia en prensa, primero en Estados Unidos, pero inmediatamente, en cuestión de días, en todos los periódicos del mundo, de la aparición de los platillos volantes. Aquello fue una noticia que parecía una serpiente de verano. Había acabado la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 1947, apenas hacía 2 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos se habían metido en guerra porque, de alguna manera, aviones no identificados, luego se supo inmediatamente que eran japoneses, habían bombardeado Pearl Harbor y de repente en la frontera entre Estados Unidos y Canadá sienten otra vez la invasión de una flotilla de aviones o de algo sin timón de cola, raro, extraño, que viola su espacio aéreo. El piloto que lo ve, que es un hombre de negocios, el típico businessman americano, casi el prototipo del buen americano, nada más aterrizar, lo primero que hace como buen americano es pedirle al FBI que investigue la cuestión. Y hay una filtración del FBI a la prensa que se convierte inmediatamente en la aparición del primer titular. Aparecen platillos volantes sobre territorio americano. El término, que parecía una ocurrencia de un periodista de provincias del estado de Washington, en el norte del país, cala y se convierte en algo que atrae inmediatamente la imaginación del mundo entero. Lo curioso es que inmediatamente quienes intervienen en este asunto de los platillos volantes son los militares, obviamente. Estamos hablando de ese periodo posbélico, se está redibujando el mundo. No sabemos todavía si los soviéticos son amigos o enemigos, estamos en ese momento. Y justo ahí nacen las primeras comisiones de investigación del tema hasta nuestros días. Bueno, este primer encuentro internacional de Ocultura en Zaragoza tiene como objetivo contar esa historia desde el principio y para eso yo creo que no había nadie mejor en este país que el coronel Pedro Baños, que es, además de militar, de experto en geoestrategia, de conocedor de todo lo que son los servicios de inteligencia dentro del ejército, experto en cuestiones que parecen no tener nada que ver, pero que a lo mejor, aunque sea en cuestión de propaganda, algo sí, como el yihadismo o el terrorismo internacional. Pedro Baños da, si no me equivoco, corrígeme,
la primera conferencia sobre ovnis de tu carrera. No sé si has dado en alguna otra ocasión una charla sobre... De este modo no. De este modo no. Bien. Y Pedro Baños será el que hoy inaugurará este encuentro internacional. Pedro, muchísimas gracias. Es un honor tenerte, es un placer inmenso y sobre todo tenemos a muchas personas que se van a sumar dentro de un rato con nosotros que quieren escucharte. Pedro, es la segunda vez que participas en un encuentro de Ocultura. Desde tu experiencia, ¿cómo ves este acercamiento a estas cuestiones tan limítrofes, ¿no? Parece, entre lo creíble y lo increíble, entre lo ortodoxo y lo heterodoxo? Lo primero, Javier, darte las gracias también al Ayuntamiento de Zaragoza, como no, por esta oportunidad. Vamos a ver, a mí cuando Javier Sierra me propone algo, yo no puedo decirle que no. Primero porque nuestra buena amistad que nos une me impide darle una negativa, por supuestísimo, y además porque todo lo que hace Javier, como todos muy bien sabéis, lo hace con rigor, con seriedad, aunque sean temas que nos puedan parecer un tanto extraños, ¿no? Pero él sabe abordarlos con una maestría que desde luego no tiene nadie más. Así que siempre encantado, Javier, de participar contigo, porque creo que al final el objetivo de este tipo de encuentros, que son efectivamente esa combinación entre lo oculto y lo cultural, la clave es dar respuesta a preguntas que todos nos hacemos, que todas las personas nos hacemos siempre, aunque muchas veces no lo queramos reconocer. Una vez que yo me he metido un poco en este mundillo, llevado de la mano de Iker Jiménez, como bien sabéis, yo era absolutamente escéptico en prácticamente todo. Como militar somos muy racionales, somos muy prácticos, pero he aprendido una cosa, una de las muchas que he aprendido. Aparte de que hay personas que tienen una sensibilidad especial, que detectan algo, fenómenos que las personas normales no detectamos, eso es lo primero, pero aparte que a partir de una cierta edad no me he encontrado todavía con nadie que no haya tenido alguna experiencia, llamémosle paranormal, esotérica, extraña en general. Y muchas veces esas experiencias lo que nos han hecho es precisamente plantearnos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos sintiendo, y creo que este tipo de encuentros lo que permite es dar respuesta precisamente a esas dudas que todos tenemos y que, como digo, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no queremos reconocer ni incluso con nuestros más cercanos. Pero ¿quién no ha tenido una premonición? ¿Quién no ha visto algún fenómeno raro en el cielo? ¿Quién no ha visto algo que podía ser un fantasma? ¿O ha oído un ruido extraño en su casa de repente? Es decir, esto le ha pasado, como digo, prácticamente a todo el mundo, por no decir a todo el mundo, aunque no lo queramos reconocer. Y una vez más creo que este tipo de encuentros da respuesta a esas preguntas que todos los hacemos. ¿Qué preguntas son al final? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos después? ¿Hay alguien más? ¿Venimos desde dónde venimos? ¿Venimos de este planeta? ¿Venimos de otro planeta? ¿Hay alguien que nos está observando? ¿Hay alguien que nos está dirigiendo? Pues todas esas cosas tan bonitas, que lo son, evidentemente, porque esto es una duda universal que siempre ha existido. De hecho, son los orígenes de las religiones. Evidentemente, esto, una vez más, da esa confianza de tener una respuesta o a lo mejor crearnos más dudas, pero en cualquier caso no nos quepa ninguna duda de que son actividades tremendamente atractivas para cualquiera en cualquier parte del mundo. Así que, Javier, una vez más, seguro que va a ser un éxito, como todo lo que tú haces, y seguro que todas las personas que asistan van a disfrutar muchísimo. Gracias, Pedro. Ocultura es saber que Abraham Lincoln, antes de abolir la esclavitud, iba a sesiones de espiritismo en Georgetown y que en una de esas sesiones recibió las órdenes del más allá para abolir esa circunstancia que después le llevó a las páginas de los libros de historia como probablemente el mejor presidente de los Estados Unidos. Ocultura también es saber que Thomas Alva Edison, mientras intentaba patentar un teléfono para hablar con los muertos, de repente lo que descubrió fue los rudimentos del fonógrafo, poder registrar por primera vez la voz y los sonidos. Eso también es ocultura. Pero ocultura también, y hay mucha, es conocer lo que hay detrás del arte y de muchos artistas, que muchas veces pintan para hacer visible lo invisible. Bueno, el artista que tenemos en esta edición de Ocultura ha hecho, yo diría que más visible lo que otros vieron, pero la mayoría no. Que me estoy refiriendo a los humanoides, esos supuestos tripulantes de los ovnis que aparecen en toda la literatura ufológica, siempre bofetados de manera casi infantil por los testigos,
pero que de repente Javier Domínguez Jadoga ha convertido en unas ilustraciones profesionales y que son el eje de esa exposición que tienen ustedes a la entrada del auditorio, en la sala hipóstila, con una selección de sus mejores humanoides. Javier, muchas gracias por participar en Ocultura. Espero que la experiencia sea grata. Y, bueno, preguntarte, ¿es la primera vez que ves tus ilustraciones en gigantografías? Así es, Javier. Ante todo, agradecerte igualmente también la invitación. No dudé en ningún momento en aceptarla desde esa primera comunicación que tuvimos para darle forma a esa exposición que estamos hablando, ¿verdad? Por supuesto, también al Ayuntamiento por acoger este tipo de eventos, que todo lo que es el tema cultural hoy día pues como que se abandona un poco, ¿no? Eso es de agradecer y, por supuesto, de aplaudir, ¿no? Y reconocer. Como comentaba Javier, esas 10 gigantografías pues pertenecen a ese libro que también en este caso está ahí en la sala, a través de la librería. Son 70 humanoides los que recopila el libro. Sí, libro que presentaremos. Esos 10 que figuran, digamos, que serían los más relevantes, ¿no? Esos rostros más conocidos dentro de lo que sería el fenómeno. Y claro, verlas así a ese tamaño, la verdad, yo no la había visto todavía, como digo, simplemente al acceder ahí a la sala hipóstila me he llevado una grata satisfacción, porque es lo mismo, como te comentaba, que habíamos visto y que habíamos estado elaborando durante todos estos meses, y me he quedado gratamente sorprendido, la verdad. Un placer y un lujo poder estar aquí con vosotros para compartir mi forma de ver este mundo, el mundo en este caso del misterio y de la ufología, sí. Hay muchas personas que están conectándose a través de streaming a esta conversación que tenemos. Evidentemente, solo si vienen al auditorio van a poder ver esa exposición. Hemos querido subrayar la necesidad de la presencialidad en todos estos actos. Quedan todavía entradas, hemos reservado siempre para el último momento entradas para los siguientes eventos, que les voy a resumir rápidamente antes de pasar a sus preguntas. Hoy tenemos, evidentemente, el estreno de Ocultura con la conferencia de Pedro Baños sobre los ovnis como asunto de Estado. Pero mañana hablaremos de un documento gráfico que causó sensación en los años 90, que fue probablemente la primera noticia viral de la era de Internet, que es la autopsia a un extraterrestre que se intentó asociar al caso Roswell. Spiros Melaris, que fue el hombre que ha reconocido en fechas muy recientes haber falsificado esa filmación, no podrá acompañarnos finalmente porque ha tenido un montón de problemas para salir del Reino Unido. El Brexit. Al final, en fin, estamos en un mundo muy loco, se ponen muchos problemas, pero va a estar con nosotros digitalmente. Mañana la sesión cambiará un poco, pero haremos esa conexión. Les contaremos, evidentemente, cómo fue aquel proceso y tendremos la ocasión de ver esa autopsia con los ojos del falsificador, que yo creo que es un momento también muy, muy particular. Tanto en la sesión de hoy como en la sesión de mañana regalamos a los asistentes la proyección de 2 capítulos de la serie Otros Mundos que yo tuve la oportunidad de rodar para Movistar. El de hoy, vinculado a un caso de los años 50 con humanoides, que es el caso de Kelly Hopkinsville, un encuentro con humanoides que implicó al gobierno de los Estados Unidos, porque la Fuerza Aérea investigó aquella historia. Y el de mañana será sobre el caso Roswell. El sábado tenemos un día muy intenso, muy, muy intenso. Por la mañana, Salvador Larroca, dibujante de Marvel, uno de los diseñadores de los Cuatro Fantásticos, de Iron Man, uno de los talentos españoles de la pluma, del dibujo, internacionalmente reconocido, va a estar aquí para contarnos cómo se imagina uno los extraterrestres, de qué fuentes bebe. Bueno, pues se sorprenderán, porque muchas de las fuentes son las mismas que ha utilizado Jadoga para su exposición, los casos de la literatura ovni, ¿no? Tendremos también por la tarde a José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, novelista reconocido, quien le he pedido, igual que a Pedro Baños, le he pedido un poco que se salga de su vía habitual y que me busque ovnis en las crónicas medievales. Y, señoras y señores, los ha encontrado. Están. No sabemos lo que son. Los ovnis, por definición, son objetos no identificados. Están. Y proyectaremos la película El Caballero del Dragón el sábado. Un blockbuster del año 85, la primera superproducción española con actores internacionales, que dirigió Fernando Colomo. Su historia es la de un extraterrestre que aterriza
en un pueblo de Centroeuropa en la Edad Media y es confundido o interpretado, obviamente, como un dragón. El caballero del dragón es Miguel Bosé, que aparece ahí interpretando al extraterrestre. En fin, es una cinta muy, muy especial que hemos recuperado para ustedes. Y tendremos por la noche, aquí también en el auditorio, una conexión con el Observatorio de Javalambre. El Centro de Estudios de Físicas del Cosmos de Aragón y su director Javier Cenarro estarán con nosotros para explicarnos cómo la ciencia investiga la vida extraterrestre. Pero, como ha dicho antes David Lozano, aquí mezclamos muchas disciplinas. El último día, el domingo, a las 12 de la mañana, por favor, ahí tienen que venir. Tenemos un concierto de un grupo que versiona música pop de los 80 y saben ustedes que la música pop de los 80 está llena de temas sobre extraterrestres, sobre el más allá, sobre fantasmas, sobre misterios. Bueno, pues han recopilado un repertorio que van a interpretar especialmente para nosotros. Todo eso es para ustedes, para los que nos ven a través de streaming y, por supuesto, para las personas que dentro de unos minutos entrarán en este auditorio. Y si tienen ustedes alguna pregunta, este es el momento. Hemos habilitado un micrófono aquí en un lado. Acérquense al micrófono para que quede constancia de la pregunta y se la respondemos en 6 minutos, que es lo que nos queda. ¿Alguna pregunta? Perfecto. René, que te temo, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Muchas gracias por vuestra intervención. Bueno, yo tengo una pregunta que me gustaría saber la opinión de mi querido amigo Pedro, pero también la de don Javier. Y es que después de tantos testimonios de primer nivel, del mundo de inteligencia, de astronautas, de gente que no puede ser que haya tantos locos, que han hablado de presuntos extraterrestres, además heterogéneos, ¿no? Porque siempre se habla como que son todo como una familia de extraterrestres y demás. Se habló en su día de que había un informe de hace muchas décadas que fue el que dio lugar al ocultismo de este tema, y la conclusión era que la sociedad no estaba preparada en aquel entonces para este gran descubrimiento. Yo quería saber de Pedro y de Javier si ahora mismo consideran que la sociedad estaría preparada, porque tanto es así que después de la revelación de la Armada estadounidense parecía que ya no importaba este tema. Ha pasado sin pena ni gloria por los telediarios. Entonces, esa es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, Pedro le hablará de lo que son los generales, pero la culpa de todo esto la tuvo un general que era uno de los grandes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el general Hoyt Vandenberg, es uno de los grandes héroes también de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Hoyt Vandenberg recibe en 1947 un informe que se llama Estimate of the Situation. Es el primer informe que se elabora con los servicios de inteligencia americanos para tratar de explicar qué son los platillos volantes. Y en ese Estimate of the Situation dicen que son naves extraterrestres que, en fin, que están intentando comunicarse con nosotros. El general Vandenberg ordenó la destrucción de todo aquello y desmanteló ese primer comité de investigación oficial militar sobre el fenómeno OVNI y creó otro proyecto que llamó Proyecto Rencor, Proyecto Grudge, para que desmintieran todo esto y, de alguna manera, le quitaran de la cabeza a la gente el asunto de los ovnis, porque podía ser utilizado, y aquí te paso la pelota, Pedro, podía ser utilizado como arma de guerra psicológica. Podía ser utilizado para crear terror en la población y hacerles más débiles desde un enemigo que fuera muy humano. Claro, ¿sabes lo que pasa, René? Que si hablamos del contexto de la Guerra Fría, en este contexto se utilizó mucho la guerra psicológica. Y la guerra psicológica muchas veces significaba intentar convencer a la otra parte de que se tenía, por ejemplo, contacto extraterrestre, que se tenía adelantos que habían proporcionado los extraterrestres, porque era una manera de presionar o de disuadir a la otra parte de que nos atacaran, ¿no? Y aquí esto hay muchísimos ejemplos. Muchas de las cosas estas que se investigaron en el ámbito, por ejemplo, de la parapsicología con uso militar, en realidad iban en esa línea.
Sí que es verdad que está demostrado que sí que hay otras facetas que sí que se estudiaron de verdad en serio, que se trabajaron en ellas, pero que muchas de ellas eran artificiosas en el sentido de convencer a la otra parte de que se tienen esas capacidades telepáticas o de poder leer el pensamiento de los otros generales, porque era una manera, como te digo, de hacerse la guerra psicológica dentro de un ámbito muy grande. También estaba la guerra cultural, había muchas formas de hacerse la guerra durante esta Guerra Fría, ¿no? En cualquier caso, hay por ahí también una noticia de un alto cargo israelí de los servicios de inteligencia que había tenido puestos muy importantes durante bastantes años, que viene a decir más o menos lo mismo, que todavía incluso la sociedad no está preparada para poder recibir la noticia de que sí, que ha habido contactos con los extraterrestres o que los extraterrestres están aquí y que nos están vigilando. Yo, desde luego, no tengo ninguna certeza en absoluto. Es más, esa noticia dudo incluso de que sea cierta, esa noticia con respecto a este alto cargo israelí, porque lo que sí es verdad es que hasta ahora no ha habido nada con nitidez que nos lo demuestre. Es decir, tú fíjate que todo lo que yo, por ejemplo, voy a poner, estas grabaciones de vídeo, son todas totalmente borrosas. Y llama mucho la atención que en un momento como el actual, en el que todos tenemos cámaras de vídeo en nuestros móviles o de fotos muy sofisticadas, en algunos casos que sabemos que llevan hasta 4 cámaras, 3 para un lado y otra para el otro, con todos los avances que hay hoy en día del espionaje electrónico, de los aviones, de los drones, de los satélites, y que en cambio no haya ni una sola foto, porque hay satélites, es verdad, que son digamos, oficiales, que son de los servicios de inteligencia, pero también hay satélites privados, ¿no?, que pueden hacer alguna foto. Y hasta ahora no hay ninguna foto que se haya realizado con nitidez suficiente para poder determinar que algo podía ser extraterrestre. Y yo, de hecho, lo que voy a hablar es de otras posibilidades que existan, sobre todo a día de hoy, cuando hablamos del ámbito de los ovnis, de estos fenómenos aéreos inexplicados, como ahora se llaman, exactamente en qué pueden consistir y por qué ahora mismo hay interés en que esto tenga una difusión amplia, una difusión entre los ciudadanos y, por supuesto, entre los ejércitos. Y comentaré lo que están haciendo los ejércitos, no solo el de Estados Unidos, sino otros ejércitos de otros países, para animar a sus fuerzas armadas, a sus pilotos, precisamente a declarar todo aquello que ven, pero por otras circunstancias. En cuanto, ya te digo, en cuanto a la posibilidad de que sean extraterrestres, hoy por hoy, al menos yo no tengo ninguna certeza. Tenemos tiempo para una pregunta concreta, rápida. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Enhorabuena a todos por traer Ocultura a Zaragoza. Y esto va un poco dirigido a los tres, a Jadoga, a Javier, a Pedro. En España, ¿cuántos casos ovni o cuántos para el ejército, sobre todo, hay avistamientos? ¿Cuántas veces se puede ver en radares? Si es habitual, si no es habitual. Y en caso de ser habitual, si se llegan, no a perseguir, pero al menos a investigar si es algo natural o si es algo que no tiene explicación para este ejército. Porque sí que es cierto que tenemos una zona muy concreta, que es ese triángulo del silencio, casi con Ibiza, con la zona de Denia, que también conoces. El mar de Alborán, sí. Y realmente allí sí que hay muchos casos, sobre todo que el ejército ha hablado. Pero ¿cuánto realmente anual, por ejemplo, si es habitual o no encontrarse este tipo de fenómenos? Tenemos, coronel, un minuto para responder a esto. Muy rápidamente, sí, muy buena pregunta. Hoy en día se investiga, por supuesto. Es verdad, yo conozco personalmente a coroneles y a generales del Ejército del Aire que en su momento, siendo tenientes o siendo capitanes de pilotos de aviones de combate, han tenido experiencia que en aquel momento no quisieron ni siquiera reportar. Precisamente por lo que yo voy a comentar luego, ¿no? Por eso, en cierto modo, por la estigmatización que significaba el decir que he visto un ovni, ¿no? Hoy en día sí que se investiga. Y solamente por terminar, que sé que no tenemos más tiempo, ¿tú sabes quién es el que más sabe en España de estos temas? De temas esotéricos y de temas de ovnis. No es el Ejército del Aire, no son las Fuerzas Armadas, es la Guardia Civil. Porque a la Guardia Civil, en los pequeños pueblos, cuando alguien veía algo, al que le reportaba era la Guardia Civil. Y yo ya le he comentado a Iker que algún día tendríamos que ser capaces de poder acceder a todos esos informes que tiene la Guardia Civil sobre fenómenos extraños, paranormales o esotéricos. Nos quedaríamos muy sorprendidos. Bueno, pues esto es Ocultura, un foro en el que surgen proyectos. Hay que abrir los archivos de la Guardia Civil, no cabe duda. Surgen también ideas, se intercambian opiniones y, sobre todo, experiencia. Y es un encuentro que merece la pena
aunque lo estemos diciendo a través de un streaming, merece la pena vivirlo presencialmente. Nuestra invitación a todos los que nos están viendo es a que puedan acudir a las próximas sesiones de cultura. Hasta el día 31 estamos en el Auditorio de Zaragoza. Hemos reservado entradas para los que en el último minuto, el last minute, puedan acudir a las sesiones. Todavía se puede. Y, desde luego, que puedan disfrutarlo más adelante, quizá a través de la divulgación de algunos de los vídeos de las conferencias que en estos días pronunciemos. Muchas gracias, bienvenidos a Ocultura, bienvenidos a esa visión más amplia del mundo en el que habitamos. Gracias.